Salvete, discipulique. Voy a explicar el segundo texto de Eutropio de esta semana, ya una vez que todo el mundo lo ha terminado, lo ha entregado, lo tiene traducido, lo he visto, le he comentado cosas y he puesto la traducción. Bueno, lo explico por si alguna cosa no ha quedado clara, a ver si con esta explicación queda de todo. El texto es de su obra Breviarium, del libro 3, el capítulo 11, y dice el resumen que como Aníbal ha vencido en una batalla, varias ciudades se pasan a su bando. Aníbal le ofrece a los romanos la posibilidad de rescatar a los prisioneros, pero los romanos rechazan esta posibilidad y Aníbal mata a los prisioneros e envía a Cartago el botín que le ha arrebatado a los romanos. Vale, empezamos a leer. Posteam pugnan multae Italia civitates quae romanis parueran, sead Aníbal trastulem. Bueno, obviamente de aquí a aquí, de pausa fuerte a pausa fuerte, está la primera oración. ¿Qué es lo que vemos en esta primera oración? Bueno, pues en esta primera oración vemos este verbo, trastulerum, y vemos este otro verbo, el verbo parueran. ¿Por qué lo pongo en otro color? Porque el verbo parueran, si os fijáis, hay una oración aquí entre comas que va introducida por el pronombre relativo quae, por lo tanto este verbo será el verbo de la subordinada adjetiva o de relativo, ¿vale? La proposición principal llevará este verbo, lleva un complemento circunstancial de tiempo posteam pugnam, post con acusativo, multae civitate será el nominativo, bueno, Italia es un genitivo, si queréis todo nominativo, esto daría igual, se será el objeto directo, el complemento directo que va con trastullerum, y ad Annibalin el complemento circunstancial que indica hacia dónde se van a trasladar, hacia dónde se van a pasar, porque eso es lo que significa este verbo. Sin más dilación, pues me pongo a traducir. Postean pugnan después de esta lucha, multa de Italia y civitates, muchas ciudades de Italia, muchas ciudades italianas, quae, que, femenino plural, este femenino plural se referirá obviamente a civitates, ¿vale? Quae romanis parueran, que, como digo aquí en la traducción, que se habían sometido a los romanos, o si queréis, que habían obedecido a los romanos, el verbo pareo, se construye siempre con dativo. Aquí tenemos el dativo, que va con el verbo pareo, ¿vale? Esto lo vimos en el capítulo 4 de lengua latina, servi domino parem, los siervos obedecen al Señor. Bueno, digo que se habían sometido a los romanos, como dice aquí, se pasaron, se trastuleron, se pasaron al bando de Aníbal, es decir, se trasladaron hacia Aníbal. Antes estaban en el bando de los romanos y ahora pasan al bando de Aníbal. Voy borrando todo esto para que no nos vaya quitando cuestiones. Sigo leyendo. Aníbal Romanis obtulit, aquí tengo el primer verbo, ut captivus redimeren, bueno, este no lo señalo en el mismo color porque aquí un ut, responsum es, ¿vale? Este sí lo señalo al mismo nivel porque veremos que está coordinado por este que, asenatu eos quives non esse necesarios. Es decir, que la oración, como va de pausa fuerte, irá desde aquí hasta aquí, ¿vale? He dicho que estos dos verbos, obtulit y responsum es, van coordinados por el que, ¿vale? Lo pongo en el mismo color, aunque esta es la coordinación. Este es el i que está uniendo a estos dos verbos. En cambio, redimeren, ¿vale? Es un verbo que está en subjuntivo y que va introducido por la conjunción ut, que siempre es una conjunción subordinante. Por lo tanto, aquí tendremos una proposición subordinada. Y una vez que tenemos esto, pues podemos empezar a redactar la traducción. Aunque yo tendría mucho cuidado antes de eso y según he ido leyendo, no dejaría de lado que aquí hay un infinitivo. Cuando hay un infinitivo, el infinitivo siempre dependerá de un verbo. Veremos de qué verbo depende y cómo vamos a actuar de esta manera. Bueno, empezamos. Aníbal Romanis, bueno, tenemos aquí la traducción. Aníbal obtulit, ofreció a los romanos, hombre, cuando ofrecemos algo. ¿Qué es lo que ofrecemos? Un objeto directo. En este caso, una subordinada sustantiva en función de objeto directo. Este ut es un ut que introduce una subordinada sustantiva, lo que vulgarmente se conoce como un ut completivo. Ofreció a los romanos que redimeren, que rescataran a los prisioneros. Y responsum es asenatu, aquí tenemos la oración, el verbo en pasiva y el complemento agente, y se le respondió por parte del Senado, o si queréis hacerlo
en pasiva, y es respondido por el Senado, claro, ahora tenemos que ver qué es lo que se responde. Bien, lo que se responde es un objeto directo, que puede ser un acusativo o puede ser otra oración subordinada sustantiva. En este caso, como esto es un verbo de lengua, ¿vale? Como esto es un verbo de lengua, tendremos una proposición subordinada sustantiva que lleva el verbo en infinitivo, ¿vale? Lleva el verbo en infinitivo y su sujeto en acusativo, que es eos, ¿vale? Por lo tanto, a partir de eos, aquí a partir de eos, y hasta aquí, tenemos la subordinada sustantiva. ¿Vale? Y se le respondió por parte del Senado, ¿qué es lo que tenemos que traducir? ¿Qué es lo que tenemos que traducir ahora? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que traducir ahora y antes de traducir el sujeto en acusativo? Pues recordad la conjunción que. Y se le respondió por parte del Senado y he respondido por el Senado que eosquives, perdonad que olvidé señalar con eosquives, que aquellos ciudadanos, que esos ciudadanos no eran necesarios, no eran imprescindibles, no eran útiles, como tengo aquí puesto debajo. Bien, esta sería la segunda oración, es la oración más complicada porque tenemos una proposición principal, que realmente son dos porque van coordinadas, dependiendo del verbo de la primera tenemos una subordinada sustantiva de ud y dependiendo del verbo de lengua de la segunda, otra subordinada sustantiva, pero en este caso de infinitivo con sujeto en acusativo. Esto es posible porque este verbo es de lengua, este en cambio no es un verbo de lengua, sino que es un verbo de voluntad o si queremos causativo. Ofreció que. Bien, voy a ir borrando por aquí todo lo que he ido escribiendo para que nos quede el texto libre para la siguiente explicación. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. También borro el que tenemos aquí. Bueno, el que ahora parece ser que no se puede borrar. Bueno, da igual. Sigo leyendo. Y leomne, aquí empezará la siguiente, y leomnes postea varis supplicis interfecit, et tres modio annulorum aureorum Carthaginem misit, quos ex manibus equitum Romanorum senatorum et militum detraxerat. ¿Vale? Todo esto es una oración. Vamos a ir viendo los verbos porque así seremos capaces de dividirla en las distintas proposiciones y lo trabajaremos mejor. El primer verbo que tenemos es interfecit, ¿vale? Y el segundo verbo que tenemos aquí es misit. Los dos verbos son iguales, son pretéritos perfectos, van coordinados por la conjunción. Luego encontramos el verbo detraxerat, ¿vale? Pero este verbo va introducido por el pronombre relativo quos, por lo tanto aquí empezará una proposición subordinada adjetiva o de relativo, ¿vale? Bien, pues ahora ya simplemente nos falta solo que ordenarlas, organizarlas y traducirlas. Sujeto de interfecit, ille, ¿vale? Ille, singular. Omnes, el objeto directo. Este omnes se refiere a esos cautivos que tenía ahí que los romanos no consideraban imprescindibles, no consideraban útiles, ¿vale? Bueno, postea es un adverbio y varis supplicis, este es un ablativo que es un ablativo instrumental, ¿vale? Luego, misit, el siguiente verbo, ille seguirá siendo el sujeto, de ambos verbos, ¿vale? Luego, tres modios, el objeto directo, annulorum aureorum, el complemento del nombre, el genitivo de tres, el complemento del nombre de tres modios, y Carthaginem, ¿vale? El acusativo de dirección, nombre de ciudad, acusativo de dirección sin preposición. ¿Vale? Esto por lo que respecta a esta proposición principal, que realmente son dos proposiciones coordinadas. Ahora vamos con la oración de relativo. Bueno, en la oración de relativo tenemos este quos, que es el pronombre relativo, masculino plural, ¿vale? ¿A quién se referirá? Pues a un masculino plural. ¿Qué masculino plural tenemos por aquí? Pues los tres modios estos, que es el masculino plural que tenemos por aquí, ¿vale?
A esto se refiere el quos. El verbos detraxerat y luego ex manibus complemento circunstancial y todo esto equitum romanorum senatorum militum, el genitivo complemento del nombre. ¿Vale? Bueno, pues nos ponemos a redactar. Aquel interfecit mató omnes a todos. Bueno, después de todo esto que habían dicho, después, aquel mató a todos, varis supplicis, con varios sufrimientos, con varios suplicios, con varias, vamos, que no los mató de golpe y porrazo, sino que los hizo sufrir, con varios suplicios, y misit. Y envió Cartaginen a Cartago, este es el objeto directo, tres modios, tres medidas, anulorum aureorum, de anillos de oro, quos que, perdonad, aquí me confundí y el antecedente de quos es aureorum anulorum, los anillos de oro, no es, disculpadme, son errores que uno comete sobre la marcha. El antecedente es aureorum. Tres medidas de anillos de oro, bueno, también podría ser esto. Tres medidas de anillos de oro que, esas tres medidas de anillos, que de Tráxera, que había arrancado ex manibus de las manos equitum romanorum, de los caballeros romanos, es decir, de aquellos que pertenecían al ordo ecuestre, es decir, los que luchaban a caballo, que podían pagarse un caballo, etcétera, que había arrebatado de las manos de los caballeros romanos, senatorum, de los senadores en militum, y de los militares. Esto se refiere a los legionarios, se refiere a los pedites, a los que luchan a pie. Bueno, pues esto ha sido todo. Bueno, aquí os dejaba, en la traducción os dejo una nota para que entendáis mejor esto del ordo ecuestre, del ordo de los caballeros, que podéis consultar en vuestro drive. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que con esta explicación rápida del texto, si alguien tenía alguna duda, se la haya resuelto, y si no, pues ved el vídeo más veces y seguro que podréis resolverlo. Solo me queda que despedirme de vosotros. Valete, discípula y discipulique. Valete.